Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Que Dios los bendiga. Vamos a comenzar el estudio del día de hoy del Evangelio de Marcos, verso a verso. Y el día de hoy vamos a estar estudiando, o vamos a continuar estudiando del capítulo 8, del verso 22 al 26, donde el evangelista Marcos nos presenta una ilustración de la sanidad de la ceguera espiritual. Este tema va ligado a lo que estudiamos el jueves pasado, donde vimos cómo los discípulos tenían una ceguera que les impedía ver las verdades detrás del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban cegados y Jesús, en medio de su frustración, les hace una exhortación. Una de las condiciones más trágicas que podría tener cualquier persona no solamente es ser invidente, sino creer que ve cuando en realidad está espiritualmente ciego. Hay muchas personas que creen ser cristianos y ellos están convencidos, y son sinceros en su convicción, pero están sinceramente equivocados porque ellos no han visto el verdadero poder del Evangelio que transforma, que restaura y que trae a nuestra vida un fruto valioso, un fruto que nos llena que le da gloria a Dios y que nos confirma a nosotros de que en realidad somos hijos, verdaderos hijos de Dios. Hay personas que trabajan, hay personas que caminan, que opinan, que deciden, que juzgan y hasta hablan de Dios, pero siguen sin ver a Dios correctamente. Al menos no están viendo al Dios de la Biblia. Probablemente se hayan creado un Dios en su corazón, en su imaginación, pero estamos estudiando la Biblia porque queremos conocer al Dios verdadero que inspiró a todos estos autores para hablarnos de Él mismo y también de nosotros, de nuestra gran necesidad. Y esto es lo que comenzamos a ver desde el domingo, el jueves pasado, en el verso 8, después de la alimentación de los 4,000 personas, en su mayoría no judías, sino gentiles, y los discípulos seguían sin conocer. Se habían acercado los fariseos, los líderes religiosos, y le habían pedido a Jesús una señal, ¿verdad? Como si todas las señales y todos los milagros que Jesús no había hecho no fueran suficientes. Jesús, indignado, les niega más señales y apresuradamente empieza a cruzar el mar de Galilea hacia la otra ribera, hacia Bethsaida, donde en el capítulo 6 Jesús se había propuesto llegar, pero habían sido desviados por un viento fuerte que no solamente les impidió llegar a Bethsaida y llegaron a otra costa, sino que también lo hicieron con muchas más horas de lo que un recorrido normal implicaba en un recorrido así. Así que Jesús, cuando va en la barca con sus discípulos, es lo que estuvimos estudiando la vez pasada, les dice, eh, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Voy a poner aquí en pantalla para irnos guiando con la palabra, para ir ilustrando todas estas grandes enseñanzas eh, que nos dice Jesús. Dice el verso 15: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí porque no habían traído pan. Ellos habían salido tan apresuradamente de ahí que se les había olvidado subir al barco todo el pan que ellos necesitaban. Y cuando escuchan el comentario de Jesús de que se guarden de la levadura de los fariseos, ellos ligan, ¿verdad? Levadura con el pan de manera literal y siguen sin entender cuando ellos acaban de presenciar que Jesús había multiplicado los panes y los peces y había hecho un milagro parecido al de la creación, ¿verdad? Que de la nada
Jesús había traído pan. Pan que había sido, pan que estaba hecho de grano, ¿verdad? De trigo, un grano que no creció, de una planta que no, que nunca creció, que nunca fue cultivada, que nunca fue preparada ni cocinada. De la nada Jesús crea pan, así que un poquito recrea la creación de todas las cosas, del mundo, de las galaxias, del universo y de todo lo que existe. Jesús acababa de hacer un milagro de creación, en este caso de multiplicación de panes y peces, y y sus discípulos siguen sin entender y sin comprender el significado de lo que Jesús les trataba de decir. Los fariseos, la levadura de los fariseos, como lo comentamos en la lección anterior, era un estilo de vida que exteriorizaba una eh, hipocresía moral. Ellos se hacían notar hacia los demás como justos, cuando en realidad por dentro estaban llenos de muerte, de podredumbre, de huesos secos. Y junto con este grupo de líderes religiosos estaban los saduceos. Los saduceos eran pragmáticos, no creían en la resurrección del cuerpo y tampoco creían en la inmortalidad del alma. Los saduceos también eran líderes religiosos perversos que se aprovechaban del templo para obtener ganancias deshonestas y así enriquecerse. Así que entre unos y otros, los fariseos, los saduceos, a pesar de que había mucha rivalidad entre ambos grupos de líderes religiosos, habían encontrado un común denominador que los unía. Y este común denominador era el odio hacia el ministerio de Jesucristo. No podían contra este hombre que los sacaba de lo que ellos consideraban era la verdad y la manera correcta de interpretar los textos del Antiguo Testamento. Sin embargo, en contraste vemos que era el amor lo que unía a los discípulos entre ellos para permanecer con Cristo, el amor que sentían por su maestro. Así que ahí vemos un contraste grande de factores que unían a estos dos grandes grupos, los discípulos, los que creían en Jesús y los que simplemente no podían aceptar para nada la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús les hace la advertencia que se guarden de la levadura de los líderes religiosos, de los fariseos, pero también de la levadura de Herodes. Herodes, un hombre secular, temeroso de Dios, pero más temeroso de lo que para él era valioso, en este caso sus relaciones sociales, sus relaciones humanas, su mismo pecado, ¿verdad? De haber tomado por mujer a la mujer de su hermano y haber procreado una hija, ¿verdad? Un hombre perverso y que él de manera voluntaria se negaba a ver a Jesús como lo que él era y mucho menos a ver lo que Jesús representaba, esa grande esperanza que Jesús representaba para todos aquellos que eran capaces de creer en él. Así que tanto los unos como los otros negaban a Jesús por conveniencia y por motivos muy egoístas. Por eso Jesús nos pide que todos los que nos acercamos a Él lo hagamos en humildad, porque necesitamos reconocer que no sabemos nada de nosotros mismos, que lo necesitamos a Él, que somos personas necesitadas del amor y de la misericordia de Dios. Esa es la única manera de llegar a Él. Además, poniendo todavía más el contexto, Jesús sabía y tenía prisa de trabajar con sus discípulos, por eso se había ido hacia Tiro, donde encontró a la mujer sirofenicia, alejado de de las multitudes que lo seguían, porque él tenía que lidiar y seguir educando y discipulando a este grupo de hombres que él había elegido para que continuaran esta labor evangelística cuando él fuera quitado. Jesús estaba a menos de un año de morir en una cruz y de resucitar al tercer día. Así que Jesús tenía mucho que hacer con sus discípulos y él estaba por eso atento
y conviviendo con ellos, enseñándoles grandes lecciones. Así que en este texto que vamos a estudiar el día de hoy, a partir del verso 22 al 26, vamos a tener una gran ilustración para que nosotros podamos comprender tanto a sus discípulos del motivo por el cual reaccionaban como reaccionaban sin entendimiento, como también cómo podemos aplicar esta enseñanza a nosotros mismos, a nuestra propia vida, a nuestra propia manera de caminar como cristianos, como discípulos de Jesucristo. En esta lectura vamos a aprender la voluntad de Dios para abrir nuestros ojos y ver las grandes verdades espirituales por medio de una cercana relación personal de Jesús con cada uno de nosotros, y también para que seamos instrumentos instrumentos de Dios para alcanzar a otros que igualmente están en condición de ceguera espiritual. Así que la primera lección la vamos a tener aquí en el verso 22 y la primera parte del verso 23, que dice: vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, bueno, vamos a detenernos aquí hasta la aldea. Dice el texto que le trajeron a un ciego ahí en Bethsaida y le pidieron a Jesús, le rogaron que lo tocara. Y Jesús lo tomó de la mano y lo saca fuera de la aldea. Lo primero que vemos en este texto es que algunas personas que conocían a Jesús y el poder de Jesús para sanar, y conocían evidentemente a este hombre, lo habían traído a Jesús para interceder por él y apoyarlo para que Jesús lo tocara. Así que aquí encontramos una primer gran lección, ¿verdad? Hay muchos ciegos todavía hoy en día que incapaces de ver a Jesús, que necesitan ser traídos a Cristo para que Cristo entonces pueda hacer un milagro en su vida. Así todos nosotros conocemos seguramente, y al 100% seguro, conocemos gente que no conoce de Jesús o no lo conoce como debería de conocerlo. A lo mejor conoce a un Jesús que él mismo formó en su imaginación o que alguien más se lo retrató, pero no conoce al Jesús de la Biblia. Así que todas estas personas, al igual que este personaje, necesitan ser traídas a Jesús para que Jesús lo toque. ¿Cuál es el simbolismo detrás de tocar, de que Jesús tocara a este hombre ciego? Bueno, Jesús está teniendo una relación por medio del tacto, empieza y de llevarlo, ¿verdad?, de la mano hacia afuera de la aldea, empieza a establecer una relación, una comunión, empieza a relacionarse con este invidente. Así que Jesús no solamente lo toca, sino se lo lleva, lo toma de la mano y se lo lleva, camina con él. Y eso es lo que necesitamos todos nosotros, caminar con Jesús. Yo te felicito porque estás caminando con Jesús. Y el caminar con Él es estar juntos como iglesia, como hermanos, estudiando la palabra de Dios y estamos siendo guiados por la mano poderosa de nuestro Señor Jesús, pero no solamente poderosa, sino que también habla de la bondad de nuestro Señor y Salvador, de nuestro Redentor. Jesús es un Dios amoroso, un Dios compasivo, un Dios tierno que nos lleva, no le tiene miedo a tocarnos, ¿verdad? A pesar de que somos personas pecadoras. Él vino a salvar a este tipo de personas, a los pecadores, a los que estaban necesitados de él. Así que vemos al Mesías prometido tomando de la mano a un ciego y guiándolo personalmente hacia afuera de la aldea. Recordemos que los fariseos, si se atrevían a hacer esto, ellos entonces quedaban ceremonialmente impuros y tenían que hacer un ritual para purificarse. Ellos temían mucho la apariencia exterior. Ellos jamás hubieran hecho esto que hacía Jesús,
no solamente en esta historia del Evangelio, sino que lo hemos estado viendo repetidamente a lo largo del Evangelio de Marcos, cómo Jesús solía tocar a la gente para sanarla. Jesús está estableciendo una relación, una conexión. Yo quiero que pongas esta imagen y lo tratemos de representar cómo sería o cómo es hoy en día en nuestras vidas. Antes de que Cristo nos hubiera abierto los ojos, primero nos tuvo que haber tomado de la mano. Y antes de entenderlo todo completamente, o yo creo que nadie lo ha entendido completamente, pero antes de comprender con profundidad muchas lecciones, necesitamos, al igual que este ciego, ser guiados con Él. Y para ser guiados por Jesús es porque nosotros ya hemos puesto nuestra confianza en Él. Si el ciego no hubiera confiado en Jesús, no hubiera aceptado que Jesús mismo lo guiara por este camino hacia afuera de la aldea, que de esto vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? ¿Por qué lo sacó de la aldea? Pero antes de ver con claridad, como lo va a hacer este invidente, necesitamos ser guiados por su gracia. Por ejemplo, un niño chiquito, aprovechando que hoy es Día del Niño, vamos a ilustrarlo de esta manera. Un niño, cuando cruza una calle importante, digamos una avenida, no necesita entender todo el flujo de tránsito, ¿verdad? Y dónde sí se puede cruzar, dónde no se puede cruzar, ni calcula la velocidad de los autos, ni siquiera puede concebir en su mente lo que puede ocurrir en caso de hacerlo con descuido, porque su cerebro todavía no está maduro. Lo que necesita un niño para cruzar una avenida importante no es tener todo el reglamento de tránsito y haber estudiado y haber visto videos y lecciones. Lo único que necesita este niño es tomarse fuerte de la mano de su papá, que lo va a guiar y lo va a guiar hacia el otro lado de la avenida. Bueno, pues así somos todos nosotros. Todos llegamos a Cristo de la misma manera que este niño. A lo mejor al principio no lo entendemos, pero confiamos en Jesús porque hemos escuchado de Él y nos tomamos de su mano y nos dejamos ser guiados por Él a través de una avenida que es, ojalá fuera una avenida a la vida, ¿verdad? Pero es algo todavía mucho más complejo, más difícil, con más pruebas y evidentemente un camino mucho más largo que simplemente salir de un punto A hasta llegar a un punto B. Es todo un camino largo, lleno de peligros, pero nosotros como niños tenemos que asirnos de la mano de Jesús y confiar en que Él sí sabe lo que está haciendo y que sabemos que Él nos va a llevar a un lugar, a un puerto seguro, a ese reino de Dios que va a ser establecido en este mundo, ese reino milenial, donde Él va a gobernar, donde ya no va a haber ciegos, donde ya no va a haber necesidad de sanidad, porque Dios mismo nos reinará y estará gobernándonos por 1000 años. Ya no habrá guerra, ya no habrá ejércitos, no habrá más cárceles, porque Jesús mismo establecerá un reino de paz por este periodo de tiempo y necesitamos seguir confiando en nuestro Señor Jesucristo para poder entrar a ese reino. Así que, como lo vamos a aprender el día de hoy, a veces el panorama no lo vemos tan claro. A veces ni entendemos por qué Jesús nos está haciendo atravesar por situaciones o momentos complicados en esta vida, pero vamos a confiar que Dios mismo está obrando en nosotros por medio de un proceso para llegarnos o hacernos llegar a un lugar seguro, a un lugar de paz, a un ambiente seguro y debemos estar seguros que si Cristo nos tiene tomados de la mano, entonces estamos seguros. En mejores manos no podemos estar que en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta primera lección que encontramos en el Evangelio de Marcos, eh, tenemos que entender que necesitamos confiar en Él. No podemos guiarnos por nuestro propio punto de vista o por nuestra propia manera de ver el mundo, por la experiencia que hemos adquirido. No importa si ya estamos veteranos
o somos jóvenes. No nos las sabemos todas. Necesitamos a Cristo para caminar, porque Cristo no solamente vino a mejorar nuestras circunstancias temporales de en esta vida, sino Él vino para tomarnos de la mano y llevarnos a un mundo, a un reino donde hay vida eterna, donde ya no hay muerte, donde ya no habrá sufrimiento. Cristo no lo ha hecho aún por amor a sus elegidos. Hay mucha gente que todavía no conoce del Evangelio y que Dios en su preconocimiento ha destinado para que lleguen a la vida eterna. Necesitamos ser esas personas que si ya hemos creído en Jesús, seamos capaces de llevarle a otros ciegos a sus pies para que también sean guiados por Él, como lo ha hecho con nosotros y lo seguirá haciendo, porque Jesús es fiel, Jesús es Dios fiel. Eh, Así que dejémonos guiar por Él, dejemos que nuestro corazón confíe ciegamente como un niño confía en los brazos y en la fuerza de su padre, sigamos confiando en Él y dejemos que Dios saque de nuestras vidas todo aquello que mantiene nuestra alma en oscuridad. Así que Jesús sigue trabajando para abrir nuestros ojos espirituales. Esta es la segunda lección. Voy a seguir leyendo este texto. Dice que entonces, una vez que los sacó de la aldea, dice que, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Aquí estamos viendo algo sumamente extraño a primera vista, porque Jesús está sanando a un hombre ciego, pero a diferencia de otros milagros de Jesús, ahora vemos que lo está haciendo en dos etapas. Al principio, este hombre, después de que Jesús unge sus ojos con su saliva, alcanza a percibir a los hombres que están alrededor, probablemente los discípulos de Jesús, pero los ve como desenfocados, los ve como árboles, pero como árboles que se mueven, dice, ¿verdad? El texto. Entonces Jesús tiene que volver a poner sus ojos sobre sus manos sobre sus ojos para que entonces en esta segunda maniobra, segundo procedimiento, pueda ver con perfecta claridad, ya con una vista enfocada y ve claramente los rostros de las personas que estaban ahí afuera de la aldea donde vivía este ciego. Así que el hombre comienza a ver, pero no ve con claridad. Después ya ve con toda la claridad. Jesús no es que haya fallado, ¿verdad? O le haya faltado fe al ciego, porque los milagros de Jesús no dependen ni siquiera de nosotros mismos. No es como esas falsas doctrinas que se han levantado en las últimas épocas, ¿verdad? Del mundo del evangelicalismo, donde dicen, no, es que tú tienes que ver, tú tienes que creer y tienes que confiar y visualízalo para que se materialice ese milagro. No es así. Jesús no necesita de eso, Él solamente eh, eh, quiere, quiere sanarnos, pero Jesús tuvo un propósito detrás de este milagro para ilustrarnos algo mucho más profundo que simplemente un milagro más de restauración de la vista física del hombre. En este pasaje, en estos 2 versículos y medio, la Biblia nos está ilustrando la condición espiritual de los discípulos de Jesús, poniendo un poquito el contexto de lo que había acontecido antes de que llegaran allá a Bethsaida, cuando venían en el barco y Jesús les dijo que se cuidaran de la levadura, ¿verdad? De los fariseos y de Herodes. Y ellos tenían una ceguera espiritual que les impedía ver las grandes verdades
de las cosas que estaban aconteciendo espiritualmente con Jesús. Ellos estaban ciegos, igual que los fariseos, pero seguían a Jesús. Lo mismito que este invidente que había sido guiado por Jesús hacia afuera de la aldea, pero lo había seguido porque Jesús lo llevaba de las manos, pero todavía no había visto sus milagros, no los había comprendido. Sus discípulos no habían escuchado su enseñanza, sin embargo, todavía no podían ver con claridad lo que estaba aconteciendo. Ellos no podían entender la cruz de Cristo. Sabemos que están a meses de que Jesús llegara a Jerusalén para ser martirizado. Ellos todavía no comprendían el carácter ni la misión de Jesucristo. Ellos tenían en su mente todavía preconcebidas muchas de las enseñanzas que los escribas, los líderes religiosos les habían enseñado acerca de la interpretación del Antiguo Testamento. Y esto, como les comentaba en la introducción, también nos ocurre a nosotros, nos ocurrió a nosotros, nos sigue ocurriendo a nosotros y le sigue ocurriendo a las personas que todavía no se han acercado a Jesús. Hay muchas cosas preconcebidas que están muy lejas de la realidad y de las verdades de la Biblia. Sin embargo, es por la gracia de nuestro Dios que podemos llegar a obtener esa vista, esa visión más clara de las cosas espirituales, de las cosas que no se ven, pero que son más reales aún que las que sí se ven. Porque el reino de Cristo es un reino material, sí, por supuesto, pero es un reino futuro, es un reino al que entrarán solamente aquellos que sean capaces de alcanzar a ver estas grandes verdades espirituales detrás de su palabra. Así que Cristo, al igual que este ciego, nos lleva en un proceso de maduración y nos tiene paciencia para que vayamos corrigiendo nuestra vista espiritual, para que vaya purificando nuestro entendimiento y para llevarnos a verdades cada vez más claras acerca de su persona. Vamos a ilustrarlo, vamos a poner un ejemplo de una persona que lo operan de una catarata, lo operan de su vista. Al principio no ve, después de la cirugía no ve perfectamente, pero es capaz de distinguir luz. Después, conforme va sanando su ojo y se va recuperando la cirugía, empieza a distinguir ya cada vez formas, contornos, y luego, poco a poco, su visión se va aclarando. Esto no significa que la operación de su ojo haya fracasado. Significa que hay un proceso de restauración y de sanidad que tiene que transcurrir. Recordemos que así también nosotros espiritualmente necesitamos un proceso que por medio del discipulado, del estudio de la Biblia, de la oración, de la convivencia, ¿verdad? En la iglesia, entre hermanos, Dios va ocupando todos estos medios de gracia para darnos una mayor claridad de las grandes verdades espirituales que hay en su palabra. Y esa es la voluntad de Dios, que le conozcamos. Para eso envió a su Hijo Jesucristo, como dice el libro de los Hebreos. Dios, hablando muchas veces en otros tiempos por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo y nos ha hablado de una manera clara, de una manera directa. Sin embargo, cuando somos bebés en la palabra, seguimos sin ver con claridad como lo hizo este invidente la primera vez que intentó ver. Veía, pero veía desenfocado. Luego ya vio con claridad. El pecado nos desenfoca la vista espiritual. Creemos en Dios, pero también nos gusta coquetear con el pecado. Vamos a la iglesia, pero seguimos robando en el trabajo. Vamos a la iglesia, nos arrepentimos, pero miramos a las personas del sexo opuesto con lujuria, con lascivia. Hemos escuchado el Evangelio, nos discipulamos, pero preferimos siempre dar una mentira que enfrentar con la verdad cualquier situación. La mentira es nuestra primera opción. La exageración, el drama, la manipulación. Hay tantas cosas.
Y no es que nos juzguemos, pero nuestro corazón, cada uno de nosotros adolece de diferentes situaciones y pecados que se han arraigado en nuestro corazón. Así como este ciego, la vista no la recibió inmediatamente, así también estábamos viendo que sus discípulos de Jesús no estaban entendiendo con claridad las grandes verdades del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no era simplemente un sanador. Jesús no solamente vino para ser adorado, como lo vimos. Él huía porque no quería que lo pusieran como rey. Ciertamente él es rey, pero Él no vino a reinar en este tiempo, Él vino a salvarnos a nosotros para después, en su segunda venida, establecer ahora sí su reino, siendo Él el rey de este reino de Dios. Así que nosotros vemos, oyemos, Jesús camina con nosotros, nos sigue poniendo sus manos en nuestros ojos espirituales y cada vez una y otra vez empezamos a ver con mayor claridad todas estas grandes verdades espirituales. Eh, Hay muchos cristianos que todavía se tropiezan, todavía eh, van a una fiesta y se les atraviesa una botella, ¿verdad? Una copa, cuando ellos han de estar luchando contra este vicio. ¿Por qué se tropezaron? Porque todavía no alcanzan a ver lo suficiente. No es porque no podemos juzgarlos de manera premeditada o prematura, mejor dicho, porque siguen teniendo una vista borrosa de las verdades espirituales. Pero ¿cómo se ejercita esto? Bueno, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ejercítate en la piedad. Tenemos todos que buscar ser personas cada día más santas y la santidad se ve y se alcanza con la madurez espiritual y esto es con la palabra de Dios. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Santifícalos en tu palabra, Juan 17:17. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios, estudiarla, meditar en ella, nos empieza a quitar las cataratas de nuestros ojos espirituales. Nos empieza a quitar la vista cansada, ¿verdad? Para ya ir viendo las grandes verdades. Necesitamos permanecer cerca de Cristo, como estamos viendo en esta ilustración que el evangelista Marcos nos presenta en esta breve historia del ciego de Betsaida. Necesitamos orar. Señor, abre mis ojos. No me dejes vivir más tiempo con una vista parcial del plan que tienes tú para mi vida, porque tú me creaste con un plan maravilloso, diferente al del resto de mis hermanos. Única es mi visión. Yo quiero ver el propósito por el cual tú me trajiste a la salvación. No es simplemente para engordar en un banquete, ¿verdad? Es para también ser de ayuda hacia otros. Dile, no me permitas conformarme con una percepción borrosa de tus grandes verdades de tu persona. Quiero verte con claridad. Quiero entender tu palabra cada día con mayor nitidez. Quiero que por medio de tu palabra pueda yo discernir cada día mejor el pecado que aún mora en mí, porque sé que no soy perfecto, que todavía hay muchas cosas que tienes que sacar y que quieres que saque de mi corazón, y solamente identificando ese pecado puedo yo arrepentirme genuinamente para alejarme de él para siempre. Por medio de la vista espiritual, podemos decirle, Señor, yo quiero amarte a ti tanto como tú me amas y quiero aborrecer tanto como tú aborreces las cosas que son ilícitas, que no te gustan. Yo quiero también aborrecer esas cosas. Así que esta aplicación que podemos nosotros ver, la manera como podemos aplicar esta verdad en nosotros mismos, es para que sigamos nosotros enseñando, para que sigamos siendo discípulos o que nos levante Dios como evangelistas para predicar su palabra. No debemos desesperarnos nunca con nadie cuando otros todavía no lo entienden de inmediato y los juzgamos. Somos re buenos para juzgarlos, ¿verdad? Pero Jesús, estamos viendo que fue paciente con sus discípulos, fue paciente con este invidente, este ciego, ahí de la aldea de Betsaida,
Y Jesús hasta el día de hoy ha sido paciente con nosotros. Extendamos esa misma paciencia con los demás, eh, sobre todo cuando son nuevos creyentes, cuando tienen poco tiempo de haber conocido del Evangelio, con los que están débiles porque a lo mejor están atravesando una situación compleja de salud, por ejemplo, o de desempleo. Ellos no van a estar siempre al 100, ¿verdad? Nos debilitamos, a veces nos apachurramos, nos deprimimos. Así que tenemos que ser pacientes por todos y empáticos con todas aquellas personas que están atravesando pruebas y situaciones complejas en sus vidas. Eh, Cristo no abandonó al invidente porque no vio a la primera. Jesús tampoco va a abandonar a los suyos cuando estamos en el proceso de ser sanados de nuestros ojos espirituales. Porque dice su palabra que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Porque también dice su palabra que Él se va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, pura y sin mancha, y eso somos tú y yo. Bueno, para ser una iglesia gloriosa, pura y sin mancha, yo digo, úchalas, nos falta un montón, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Ahí estamos siendo guiados por nuestro Señor Jesucristo. Cada día somos y vemos con mayor nitidez. Esa es la perseverancia de los santos y ese es el poder del Espíritu Santo que obra dentro de nosotros los creyentes. A veces nos podemos ir por las cocas, ¿verdad? Estábamos en la iglesia y yo conozco personas que se van, pero se van y se fueron, pero como gorda en tobogán, ¿no? Así se dice. Sin embargo, Dios no los abandona. Sí, llegan todos revolcados, llegan moreteados, llegan, pero Dios los sigue extendiendo sus brazos, ¿verdad? Como los tuvo en esa cruz y les sigue diciendo, bienvenido como el hijo pródigo. Y los viste de las mejores ropas y le pone un anillo en su dedo. Si Dios es paciente para con nuestros hermanos, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Quiénes somos nosotros para no serlo con nosotros mismos y tener compasión cuando Dios está teniendo compasión de nosotros? Yo creo que esta es una gran lección. Y la tercera lección que encontramos en esto viene en el último versículo. Lo voy a poner aquí en pantalla. Jesús quiere abrir los ojos de otros para vida eterna. Fíjense cómo dice el verso 26. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Y ahí yo así como que, a ver otra vez, ¿cómo? O sea, Jesús lo sanó, pero le da instrucciones de que no le diga a nadie nada, sino que se vaya derechito a su casa, que no le diga nada a nadie en la aldea. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto Jesús? Esto parece muy extraño. Cualquiera de nosotros pensaría, bueno, lo normal es que Jesús hubiera querido que el hombre fuera y glorificara a Dios, anunciando el milagro que acababa de recibir por medio de Jesucristo. Pero al menos hay dos razones importantes por las cuales en ese tiempo, bajo ese contexto, Jesús se lo prohibió. El primero es que Jesús no quería ser conocido o ser reducido su fama como simplemente un super sanador fuera de serie, como ningún otro hombre había pisado este mundo, ¿verdad? Había visitado este planeta, porque su misión no era de entretener a multitudes sanando con sus milagros o de ser un sanador, ni tampoco quería convertirse en una celebridad y mucho menos en el rey que habría de sustituir al gobierno corrupto de su época. No, la misión de Jesús era mucho más profunda. Él vino para redimirnos de nuestro pecado, para tomar en Él mismo la culpa de nuestras faltas, de nuestras transgresiones, y entonces pagar así en su cuerpo por nuestros pecados, morir y resucitar, y en su resurrección darnos vida eterna a todos los que creemos en su evangelio. Esa es la misión redentora de Jesucristo. Pero una segunda motivo por el cual Jesús a veces tampoco quería que se predicara o que se hablara de algún milagro y que se permaneciera oculto como la sanidad de la hija de Jairo o aquí, es porque Jesús ya había hecho muchos milagros en Bethsaida.
Si recordamos todo lo que hemos estudiado a lo largo del Evangelio en los 7 capítulos anteriores, Jesús ha hecho muchísimos milagros de muchos tipos. Sin embargo, esto había sido ya un juicio para Bethsaida porque seguía mucha gente sin creer en Jesús como lo que él era, el Mesías. Se resistían como los fariseos, los saduceos, que ya estaban buscando cómo acabar con él. Jesús más adelante pronunciaría unas palabras de juicio poderosas sobre las ciudades como Corazín o Betsaida, porque vieron sus milagros y no se arrepintieron. Será más llevadero el juicio para Tiro y para Sidón que para Betsaida y para ti, Corazín, dijo Jesucristo. Y esto es muy solemne porque Jesús estaba por irse para siempre de esta región geográfica y dirigirse hacia Jerusalén, de donde ya no regresaría. Y era un juicio. Recordemos que en Tiro y en Sidón, ahí en Tiro se encontró a la mujer sirofenicia, no creyente, ¿verdad? Y le habló muy fuerte. Y la mujer era una mujer, a pesar de que acaba de conocer a Jesús, con mucha fe en Dios y fue sanada y le fue concedido lo que ella pedía, a pesar de no ser judía, de ser una gentil. Y ahí aprendimos que Jesús también vino a salvar no solamente a los israelitas, sino también a todos los gentiles, todos los que llegan a Jesús con una actitud correcta, una actitud humilde. Así que este hombre se tenía que ir a su casa porque Jesús estaba siendo cauteloso pues todavía no había terminado su obra redentora. Sin embargo, yo te dije que esta lección se llama que Jesús quiere abrir los ojos de otros para vida eterna. Y aunque aquí Jesús le está prohibiendo hablar, más adelante nos manda a todos sus discípulos a la gran comisión, ir y hacer discípulos, predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Así que por medio de la predicación de estos 12 que estaban aprendiendo de Jesús y cuya vista todavía borrosa, Jesús se las terminó de quitar ese desenfoque cuando viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles en Hechos capítulo 2 en Pentecostés. Aún todavía Cristo ahí en Hechos capítulo 1 verso 3 seguía apareciéndose ya resucitado a sus discípulos, dándole las últimas instrucciones para poder llevar el mensaje de salvación hacia todo el mundo. Sin embargo, ahora bajo el poder del Espíritu Santo, no solamente ellos, sino tú y yo y todos los que hemos creído, tenemos el poder y la comisión y la responsabilidad de llegar a otros ciegos a Cristo, para que sus ojos sean abiertos y no solamente así de recibe a Cristo y ya, sino recibe a Cristo, bueno, no todavía no ve con claridad, estar con ellos, acompañándolos, para que ellos puedan ir creciendo y se les pueda ir quitando esas cataratas de sus ojos. Invitemos a más personas a que se reúnan a los estudios con nosotros. Por ejemplo, hoy yo sé que fue un día complicado, pero deberíamos de ser muchos más estando en estos estudios en vivo. Yo sé que luego en las grabaciones también tiene muchas vistas, pero no se trata de nosotros. Se trata de que Cristo brille en este mundo que cada día está más perverso, que cada día está más en oscuridad. Se trata de que Cristo sea famoso, no ninguno de nosotros. Nosotros somos solamente personas miserables como este ciego, que por gracia recibimos el milagro de ver la salvación por medio del Evangelio y que ahora sabemos que nada nos puede separar del amor de Cristo. Hagamos lo mismo con otros. Ayudemos a otros a que lleguen a Cristo. Así que, amada familia, ya para ir cerrando esta lección, nosotros podemos encontrar muchas, muchas lecciones como instrumentos de Dios, ¿verdad? Eh, como llevar instrumentos de Dios para llevar las buenas nuevas del Evangelio a todos los ciegos espirituales y, ¿por qué no? También a los que tienen alguna discapacidad física, porque Él vino a salvar a pecadores. Él es nuestro Señor, nuestro Redentor. Él es el Hijo de Dios que estando en la gloria eterna, descendió a la tierra y tomó un cuerpo humano y se hizo hombre y vivió una vida justa, perfecta, para después entregar su vida en una cruz para pagar la culpa que todos nosotros merecíamos.
y por medio de su resurrección darnos a nosotros la certeza de que Él es Dios y que así como Él resucitó, nosotros resucitaremos también y que entraremos a su reino, al reino que ha sido prometido desde el Antiguo Testamento, el reino de Dios. Eh, Cristo muere por pecadores. Los pecadores ciegos son aquellos rebeldes, por los religiosos, por los inmorales, por los orgullosos y por todas aquellas personas incapaces de salvarse a sí mismas. Es decir, por todas estas personas que en humildad reconocen su condición de pérdida delante de un Dios justo, de un Dios eternamente santo. Pero todos aquellos que llegan a Cristo, que creen en su obra, se arrepienten y se apartan porque han creído en Él, entonces son revestidos del poder del Espíritu Santo. Así que la pregunta es no, la pregunta no es si conocemos la historia del ciego de Betsaida de Marcos 8, 22 al 25, sino la pregunta que debemos hacernos todos nosotros es si Cristo ya abrió efectivamente nuestros ojos espirituales para ver nuestro pecado como Dios lo ve, si somos capaces de ver a Cristo como Salvador, porque Él lo es, o si estamos viendo la cruz como nuestra única esperanza, porque lo es, si vemos por medio de estas historias que sin Jesús estamos perdidos, si necesitamos mejorar, no mejorar, sino nacer de nuevo. La pregunta es si somos capaces de abrir nuestro corazón y no tener un corazón duro, endurecido, como los religiosos de Betsaida que son juzgados, ¿verdad? Porque ellos vieron muchas más cosas que nosotros no hemos visto y aún así no quisieron creer. La salvación, por eso Dios la ha hecho por fe, no por vista milagrosa, sino por escuchar el mensaje del Evangelio, y esa es la única manera de llegar a la salvación, a la fe. Si Cristo pudo ser capaz de llevar a un ciego de la mano y sacarlo de esa oscuridad, ten por seguridad que Dios puede tocar también nuestros ojos y los ojos de todas aquellas personas que todavía no ven claramente la vida eterna que Dios nos ha prometido a todos los que amamos a Jesús. Oremos, amada familia, y compartamos sobre todo e invitemos a más hermanos, a más personas a que se unan a los estudios para que la luz del Evangelio también le resplandezca en sus corazones. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, por los milagros, por tu Evangelio, Señor, porque nos das un mayor entendimiento y comprensión de tu persona. Sigue bendiciendo y sigue llegando, Señor, a todas aquellas personas que tú sabes que van a responder positivamente al mensaje del Evangelio. Oramos por todos los ciegos, Señor, que son capaces de confiar en ti para ser sanados espiritualmente del pecado que nos acosa y con el que nacimos todas las personas, Señor. Bendice a mis hermanos, ayúdanos a seguir predicando tu palabra, pero sobre todo a vivirla en nuestras vidas cotidianas todos los días y a dar testimonio de que tú vives y reinas en nosotros. En tu nombre precioso oramos y te damos gracias. Amén. Suscríbete al canal, sigue creciendo en la fe por medio del conocimiento de la verdad y para la gloria de Dios.